orar, pero luego leemos el versículo número 37. Más dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oremos. Padre, vamos a hablar en esta ocasión con respecto a las condiciones reinantes que se estarán dando como señales de la venida del Señor. Condiciones reinantes que se estarán dando como señales para la venida del Señor. Bien, en el plan de salvación de Dios no solo estaba el salvar a su pueblo de la condición de lo que le esperaba por causa del pecado. La bendición que Dios trajo a través de su Hijo iba más allá de lo que sería una salvación. Por ejemplo, el Señor, antes de que Él pasara lo que sería el Calvario, reunió a sus discípulos y les hizo una promesa poderosa, maravillosa. Esta promesa se refería o se refiere a lo que sería que luego de que Él se fuera de esta tierra, regresaría para derramar sus juicios sobre el mundo que no tuvo a bien el reconocer su sacrificio. Dicho de otra manera, siempre el Señor manifestó bien claro a sus discípulos que Él llevaría a cabo, por ejemplo, habla el Evangelio mismo de Mateo de lo que sería ese regreso donde Él implementaría lo que era la gran tribulación, que está en el 24 y verso 21. El Señor dijo que vendría, por supuesto, a ejecutar estos juicios, y por supuesto se refería a este periodo de la gran tribulación. El Señor dice en esa parte de la Biblia que dice: no habrá, dice, porque no habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. ¿Por qué el Señor va a regresar para ejecutar estos juicios tan terribles como lo expresa Él? Dice que no ha habido. Quiere decir que aunque la misma Biblia nos habla de lo que fue un terrible diluvio, como nosotros lo leemos en la palabra, y pudiéramos pensar que ese diluvio fue lo más espantoso que los hombres pudieron haber experimentado como juicio, pero de acuerdo a las palabras que el Señor está diciendo,
se quedaría entonces corto lo que sería ese juicio del diluvio. Porque el Señor está diciendo que va a llevar a cabo una tribulación cual nunca antes ha habido, ni jamás habrá. Este terrible juicio, por supuesto, se llevará a cabo 7 años después que el Señor haya llevado a su iglesia a su presencia. Es decir, la iglesia, por supuesto, tiene, hermanos, lo que es esa seguridad eterna. La iglesia, ya el Señor, por ejemplo, lo dice por ejemplo, en el capítulo número 3 de Apocalipsis, en el versículo número 10, leemos cuando el Señor pues expresó: por cuanto, dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Este versículo no lo podemos asociar a ningún otro tiempo, sino al tiempo de el gran día del Señor, que ya hemos explicado que el gran día del Señor es, por supuesto, el día que derramará su juicio sobre este mundo. Pero lo lindo en esto es que el Señor pues hizo a través de su sacrificio una obra completa. Y esta obra completa es de que aquellos que por la fe nos hubiésemos acercado a Él, de hecho nosotros ya estaríamos libres de todo lo que es juicios que están por venir a este mundo. Por ejemplo, en Romanos también, para que nos refresquemos un poco, también encontramos en su capítulo número 5, verso 9, donde Pablo también hace alusión a esto, y es donde el apóstol dice: pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice su palabra. Es decir, que el Señor no ha hecho una obra a medias con su iglesia. Allá en Filipenses, en su capítulo número 1, habla el Señor con respecto a que el que comenzó en nosotros la buena obra es poderoso para complementarla hasta el día del Señor. Y si esto sería poco para el entendimiento de algunos, en la primera carta de Tesalonicenses 5, el versículo número 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto debe de ser pues un gran aliento, un gran alivio para todos aquellos que pertenecemos a la iglesia, todos aquellos que hemos tenido una regeneración a través de la fe por medio de la sangre de Cristo. Es decir, pudiéramos seguir hablando de esta seguridad eterna, pero sobre todo me detuve en esto para que veamos y continuemos, sobre todo con respecto a esa ejecución que el Señor dijo que llevaría a cabo con respecto a su segunda venida. Por ejemplo, los discípulos le preguntaron al Señor de su venida y del fin del siglo en Mateo 24:3, que es, y lo podemos ver acá, dijo: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo:
dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es decir, los discípulos estaban inquietos. El Señor antes de esto había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada de aquel gran templo, y que vendría, pues dicho de otra manera, el Señor estaba hablando del juicio o del momento de tribulación que vendría a esta tierra. Esa es la razón por la cual los discípulos preguntan, hermanos, inquietos, que ¿cuándo sería esto? Bueno, en el verso número 37 de este mismo capítulo número 24, el Señor habla cuáles serían las, diríamos, las señales o la señal. Habrían muchas señales, pero yo me quiero concentrar en la señal de Noé. Y el Señor le dice en el versículo número 37, respondiendo a los discípulos, más dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así dice también será la venida, así también será tomado, la venida del Hijo del Hombre. Así también dice el Señor, está recalcando que eso será como una señal de la venida del Hijo del Hombre. En este caso, hermanos, vamos a ver que es más el verso número, dice 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Cuando yo decía a manera de tema que podíamos ver las condiciones reinantes que el Señor menciona en este pasaje de la Biblia, que serían las similitudes que estarían sucediendo en el mundo y serían como la señal específica de que Él vendría entonces a esta tierra, por supuesto, a ejecutar los juicios que ya Él, hermanos, ya había determinado. Por supuesto, esto desde antes de la creación del mundo, ¿verdad? Pero en este caso, el Señor hace ver que más como en los días de Noé, así será su venida. En este caso, esto es, por supuesto, una señal que el Señor está dándole a los discípulos. Ahora, hermanos, ¿quién puede negar, quién puede cuestionar en este preciso tiempo que estamos viviendo nosotros que no son exactamente, o quizás peor, las condiciones reinantes de los hombres hoy día, de la manera pecaminosa como se están moviendo? ¿Quién podía cuestionar? ¿Quién podría decir, bueno, estamos exagerando, estamos forzando lo que es la palabra? Hay tantos versículos donde el Señor da muchas otras señales, pero como dije, yo me quiero concentrar en específicamente en esta señal de los tiempos de Noé. Entonces, este mundo
Es un mundo que no difiere y, como dije, puede estar en peores condiciones que el tiempo de Noé. Por ejemplo, en el capítulo número 6, verso 5 del Génesis, nos habla hasta el versículo 13 de la condición, para tomar algunos parámetros de las condiciones reinantes del tiempo de Noé. El tiempo de Noé se caracterizaba terriblemente por la violencia. Era una sociedad violenta, porque eso es lo que nosotros podemos ver en las Escrituras. Y tomaba como ejemplo lo que es el Génesis, cuando en el 6 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era tan mala que todos ellos lo que hacían era el mal, en lo que se esmeraban, en lo que se destacaban, era constantemente el mal. Y es importante, hermanos, que veamos que cuando el mal ha crecido, que es el caso del tiempo de Noé, podemos ver nosotros que Dios siempre tiene un límite, es decir, para soportar las sociedades malvadas. Dios siempre tiene un límite para decir: ya basta, ya no se puede continuar dándole más espacio al hombre pecador. Y eso debe traernos a nosotros, por supuesto, mensaje, ¿verdad? Porque cuando el Señor ve que la maldad de los hombres era tan mala, era una sociedad violenta, era una sociedad terriblemente alejada de lo que sería Dios. Y es eso lo que lleva a Dios a enjuiciar a esta sociedad. Y esa es la razón por la cual le dice a Noé: hazte una arca, y le da las medidas y los diseños, pero luego le dice: porque voy a raer toda carne que hay en la tierra, desde animales hasta personas. Eso nos enseña que Dios tiene un límite. Y eso es lo que nosotros vemos acá, que cuando ya la maldad es tan gigante, tan abultada dentro del mundo, lo que viene es, por supuesto, el juicio del Señor. Demos algunos detalles, por ejemplo, de lo que sería estas similitudes del tiempo de Noé hoy día. Por ejemplo, hermanos, hoy día, o diríamos, voy a hablar, por ejemplo, del siglo XX, para que veamos algunos parámetros. Por ejemplo, en el siglo XX se dicen que fueron muertos a través de las guerras 203 millones de personas. Esto no es otra cosa, sino que es prácticamente un periodo que prácticamente es el que estamos viviendo nosotros, violento. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, el Señor da este parámetro, pero esto supera lo que sería el tiempo de Noé. Por ejemplo, como decíamos, 120 millones, hermanos, es enormemente una mortandad. Como decíamos, solo a causa de lo que serían las guerras. Por ejemplo,
se habla de 360 millones que también en este siglo también han muerto por causa de los gobiernos, por causa de, diríamos, esto sería como el alcance de las guerras en el campo de los civiles. Es decir, cuando yo hablamos de 203 millones, estaríamos hablando de soldados, de guerra, de esa área. Pero cuando estamos hablando las consecuencias, es decir, las extensiones de esto, estamos hablando de 300 millones por causa de los gobiernos. En este caso, diríamos, los efectos de la guerra con los niños. Y si habláramos, hermanos, de todo lo que sería el campo de las personas que salen afectadas, que salen impedidas, que salen, es algo tremendo lo que está sucediendo en este tiempo. Por ejemplo, se habla de que cada año se registran 44 millones de abortos. Si estamos hablando de esa cantidad, como decíamos, de 44 millones de abortos, estamos hablando de números, hermanos, de números elevados. Y imagínense, esto es inventar todas las otras circunstancias de que se va generando dentro de un mundo descompuesto. Hablar de 44 millones de abortos es algo terrible que estamos viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de los sinnúmeros. Se habla, por ejemplo, en este siglo de 125,000 ataques terroristas en el mundo. Si sumamos todos los muertos de todos estos ataques terroristas en el mundo, estaríamos sumando muchos números más a lo que es el tiempo de la violencia, la similitud de la violencia. Yo pienso, hermanos, que, como hemos dicho en otras ocasiones, Noé se quedaría un poco asustado al ver las condiciones reinantes de este tiempo. Noé se quedaría asustado porque lo que estamos viviendo es sin precedentes. Lo que estamos viviendo en estos tiempos, hermanos, son números mayúsculos, como decíamos. Por ejemplo, imaginémonos todo. Yo leía algo con respecto a nomás México. Ahí hay estados en México, ahí hay estados que no puede ser gobernado por los gobiernos legítimos. Ahí hay estados donde lo que gobierna es lo que sería todo lo malo, toda la delincuencia, todo el narcotráfico. Ahí hay lugares, se dan el lujo de, bueno, se dice que ese es el país tan poblado y el país tan lleno de violencia, donde el gobierno no puede hacer nada. Es algo espantoso. Por ejemplo, yo veía a unas personas que dicen: por ese estado, esas calles, usted no puede pasar porque no sale vivo, porque lo secuestran. Estamos hablando de estados completos. Para que tengamos una idea, se dice que Europa cabe en el territorio de México. Y cuando yo le estoy hablando de estados, bueno, estoy hablando de
de que México no es un paisito como el caso nuestro. Es un país enorme. Pero ahí nomás, nosotros podemos, ¿y a dónde usted puede ir? Si usted va a Haití, la violencia, los grupos de pandilla han sacado al gobierno, ellos toman control. Aquí mismo en nuestro país nosotros hemos tenido un desangramiento de décadas, de años, en la violencia, la sangre. Aquí ha corrido, nosotros no somos ajenos a cifras de lo que estoy tratando de mencionar. ¿Y qué es, hermanos? Por ejemplo, si a esto le sumamos nosotros lo que sería la corrupción, lo que sería el homosexualismo, ¿qué diríamos? No nos alcanzaría el tiempo para seguir mencionando las similitudes o las peores similitudes de hoy día con el tiempo de Noé. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo número 38, se lo leo de nuevo. Dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, es decir, comiendo. Ellos no estaban interesados, en algo que vendría de parte de Dios, en un juicio que vendría de parte de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? La mayoría de este mundo, yo diría quizás el 90 y pico de este mundo, no está interesado ni le da nada por saber cuál será el final de este mundo. Lo general que oímos es decir, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Pero al igual que en el tiempo de Noé, lo que nosotros vemos ahora es el consumismo. Lo que nosotros vemos ahora, como dice acá, dice, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esto era, diríamos, la rutina diaria de este tiempo. ¿Y quién puede cuestionar que no es la misma rutina que se está llevando, hermanos, en este tiempo preciso de nosotros? ¿Quién puede decir que hay algo que no encaja con esto? Dicho de otra manera, yo no veo otra cosa, ¿verdad? Yo no veo otra cosa sino que estamos exactamente hoy día viviendo, hermanos, diríamos, los tiempos de Noé, con mayores creces. Estamos viviendo los tiempos de Noé. Y el Señor fue enfático en decir que esto sería una de las señales de su regreso y del fin del siglo. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice, hermanos, que Cristo está a las puertas. Por supuesto, como ya dije anteriormente, está a las puertas, primero para venir a desatar sus juicios sobre los pecadores de este mundo. Pero antes de eso, el Señor, hablábamos a través de los versículos, que el Señor va a levantar su pueblo, que el Señor dice que no nos trajo o no nos salvó para lo que es la condenación, no los salvó para que pasemos los juicios o la ira de Dios. El Señor nos salvó y hizo una obra completa. Es decir, aquí no podemos nosotros estar especulando con respecto a la iglesia específicamente, si estamos en Dios o está segura nuestra salvación. Lo que sobre todo está seguro para la iglesia del Señor es su salvación, porque una sola ofrenda hizo Cristo
como el Cordero perfecto para salvar a su pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En este caso, vamos a ver, hermanos, en este caso, vamos a ver también que en este evento de juicio que está por darse, la iglesia, dado a todos los versículos y toda la seguridad eterna que nos muestra la palabra a nosotros, la iglesia puede decir lo siguiente. La iglesia puede jactarse. La iglesia, nosotros como iglesia podemos jactarnos y decir: ya nosotros estamos a salvos, ¿verdad? Ya nosotros ya no tenemos ya ninguna aflicción porque se nos pueda llevar al espacio de la gran tribulación. Ya no. Y a la verdad, eso es bastante común escuchar decir: bueno, ya nosotros, aquí están los versículos, dice, por cuanto has sido fiel, yo te guardaré del día de la prueba. Aquí están los versículos. Y muchas veces nosotros nos agarramos, hermanos, erróneamente de pasajes que son ciertos, pero que nos llevan diríamos, a pensar lo que no debemos de pensar. Por ejemplo, más bien hay siempre una razón por la cual el Señor, hermanos, nos alerta, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? El Señor nos alerta o alerta a su pueblo, pero para que no se descuide de su responsabilidad espiritual. Porque el decir ya somos salvos y que, como dice Pablo a los romanos, que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice que nada nos podrá separar de ese amor que Él nos ha dado. Pero debemos de saber, hermanos, que aun cuando hay esa realidad y hay ese sello de Dios, el sello, ¿verdad?, que dijo allá en Efesios 1:13, que nos selló con su Espíritu Santo, eso no nos exime de las responsabilidades espirituales. Porque ¿qué es lo que nosotros vemos en este tiempo? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Lo que nosotros vemos es una iglesia fría. Nosotros lo que vemos es una iglesia que no está entendiendo los tiempos. Estamos viendo una iglesia que no se está esmerando en desarrollar sus responsabilidades espirituales. Es una iglesia que nosotros vemos que en lugar de avanzar, en lugar de tener un sentido común de lo que son estos asuntos espirituales, la iglesia ha bajado la guardia. La iglesia, estamos hablando de la iglesia en general, la iglesia se ha concentrado en cosas muy secundarias. La iglesia se ha concentrado en buscar imagen. La iglesia se ha concentrado, hermanos, en buscar fama, en asuntos prácticamente que no tienen que ver con una responsabilidad espiritual. Entonces, en este caso no es el punto de que ya nosotros estamos, hermanos, estamos a salvo. Eso no quiere decir que yo no tengo que hacer la parte que me corresponde, no para salvarme, sino para estar apercibido
para estar como sería la idea de aquellas 5 vírgenes que no estaban, hermanos, como desubicadas. Ellas estaban con sus lámparas y estaban con su aceite a la expectativa que pasara lo que era el cortejo del novio. Entonces, qué bueno que ahí no podemos ver nosotros que esa es la manera de el comportamiento de la iglesia. La iglesia siempre que debe de estar apercibida. La iglesia debe, cuanto más nosotros estamos viendo en nuestro tiempo, estamos experimentando profecías tremendas, ¿verdad? Hermanos, profecías que hace 2000 años las expresó el Señor y que usted y yo las estamos viviendo, y que usted y yo estamos diciendo: han pasado 2000 años y qué dicha la mía de poder ver la profecía del Señor cumplida. Cuando Él dijo, le preguntaron: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Así como el tiempo de Noé, que era violento, que era un tiempo terriblemente pecaminoso, así será el tiempo cuando yo vendré a recoger a mi pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es entonces lo que la iglesia tiene que hacer? Que acomodarse. ¿Qué es lo que haríamos nosotros si nos dicen, por ejemplo, si nos dice: viene un aluvión del volcán de acá de San Salvador sobre todo lo que es esta zona habitada? ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, yo pienso que por sentido común lo que nosotros haríamos es evacuarnos, es alejarnos, porque alguien no es que viene, sino que alguien dice: viene. Diríamos los expertos en eso, geólogos, y dice: hemos detectado que está por reventar ese volcán, y científicamente es un hecho. Pero algunos dicen: bueno, ¿cómo le vamos a creer a ese científico? No puede ser. Por ejemplo, da algunas señales. Ese científico dice: mire, se va a poner una aureola como señal de que eso va a suceder, una aureola sobre el volcán. Y allá dice el desentendido: eso es normal. Pero algunos otros no van a pensar así. Algunos otros se van a evacuar. Algunos otros van a tomar en serio aquello de la experticia de ese científico que está asegurando algo que va a suceder. Pero aquí no se trata de un científico. Aquí se trata del Dios mismo, que dijo cuál sería el tiempo de su regreso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es el Dios mismo que dijo: si ustedes quieren saber los parámetros o el tiempo cuando yo voy a regresar, primeramente a recoger a mi pueblo y luego a ejecutar el juicio de la gran tribulación, el parámetro que ustedes deben de tomar es que el tiempo reinante será exactamente igual que el tiempo de Noé. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es dejar lo que sería el descuido espiritual y tomar nuestras responsabilidades. Responsabilidades que cada uno, como creyente en lo personal, tiene que llevar a cabo.
cada uno estamos llamados. No podemos nosotros, estar como está el mundo. No podemos nosotros estar como están los hombres en esta tierra, porque nosotros tenemos la luz del Señor, nosotros tenemos la luz meridiana. Damos un amén. Nosotros no estamos a oscuras, nosotros tenemos la palabra. Nosotros tenemos esta Biblia que es como el mapa que nos está marcando los tiempos, y la razón por la cual el Señor nos está marcando los tiempos finales es para que nos levantemos, es para que reaccionemos. Damos un amén. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es para que reaccionemos. Esa es la razón. Si no, no tuviera razón el que el Señor hubiese dejado esto. Pero qué buena la pregunta que le hacen los discípulos: ¿cuándo será, Señor, la venida y el fin del siglo? ¿Cuándo será? A mí me gusta estos discípulos preguntones. ¿Por qué? Porque esto me sirve, ahora me sirve a mí. Dice del versículo el capítulo número 12 y versículo número 40 de Lucas, dice: vosotros pues también estad preparados. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son vosotros? Su pueblo, su iglesia. Vosotros pues, dice este versículo, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces nos está diciendo que nos preparemos. Nos está diciendo que nos esforcemos. Nos está diciendo que estemos alerta. Nos está diciendo que estemos a la expectativa. Esa es la forma como el creyente debe de estar. El creyente no debe de estar, por un lado, apagado. El creyente no puede estar, por otro lado, desenfocado. El creyente debe de estar esperando el regreso de ese que dijo: me voy, pero volveré. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Preguntémosle a la iglesia si está preparada. Preguntémosle a la iglesia. Por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo número 5, hermanos, y el verso número 2, pero acerca de los tiempos, verso 1, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuántos saben que viene Cristo? De un amén los que saben que viene Cristo. Pero la gran pregunta es: ¿estamos nosotros preparados? ¿Estamos nosotros alerta? ¿Estamos nosotros cumpliendo nuestra responsabilidad espiritual? Esa es la gran pregunta, porque, hermanos, esto por supuesto tiene consecuencias. Y váyase a Apocalipsis capítulo número 16 para que veamos el versículo número 15, donde nos dice también: he aquí yo vengo como ladrón. ¿Y qué más dice ahí? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. ¿Qué nos está? ¿A quién le está diciendo? Al mundo. ¿A quién está dirigiéndose la palabra del Señor? La palabra del Señor se está refiriendo a su pueblo. Aquí dice: yo vengo como ladrón. ¿Qué quiere decir como ladrón? Es decir, de repente el ladrón no avisa cuando va a llevar a cabo algún robo. Y eso no entienda que el Señor está en esa similitud. Está haciendo
está haciendo la comparación de que es un evento que será de repente. A eso es que se está refiriendo. Imagínense, eso es lo que dice aquí: yo vengo como ladrón, bienaventurados. ¿Qué quiere decir cuando dice bienaventurados? Dichosos. Ese pueblo, esa iglesia que está preparada, esa iglesia que está, hermanos, prácticamente en la sintonía del regreso del Señor. Eso le corresponde a cada creyente. Eso es un asunto muy individual, porque muchas veces nosotros decimos: bueno, a la verdad yo hago algo. En este asunto no es de hacer algo, en este asunto es, vea lo que dice. ¿Qué es lo que dice allá también Mateo? Bienaventurado al siervo al cual su Señor le halle haciendo como él manda. Y luego dice: de cierto lo pondré sobre todos mis bienes. ¿Qué? Bienaventurado al que Dios haya, hermanos, en la expectativa espiritual. Dichoso. Mire, hay tanto, diríamos, distractores en este tiempo para distraer al pueblo del Señor. Hay infinidad de distractores, hay un montón de distractores que nos desenfocan, pero usted y yo tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero hay una fuerza diabólica que nos desenfoca. Hay una fuerza diabólica y nosotros vemos el mundo. Mire, dejemos de ver lo que está haciendo el mundo. Nosotros concentrémonos en la palabra. Nosotros concentrémonos, hermanos, en el servicio de Dios. Nosotros concentrémonos en la santidad, sin la cual nadie me verá, dice el Señor. Esas son las responsabilidades espirituales. Imagínense, bienaventurado, dice. Por ejemplo, dice el capítulo 21, con lo cual vamos finalizando, verso 34. Mirad también vosotros, de Lucas, mirad vosotros mismos, ¿verdad? Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia. Mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida. Acuérdese que los afanes es una trampa del diablo. Muchos de nosotros decimos: si yo no me esfuerzo en mis labores, yo no salgo adelante. Mentiras. Esa es una farsa, mentira del diablo. Hermanos, el creyente está en las manos de Dios. El salmista dijo: fui joven y hoy estoy viejo, pero yo no he visto justo desamparado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tenemos que enfocarnos en nuestra santidad. Tenemos que enfocarnos en el servicio. Tenemos que enfocarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que enfocarnos. Pero ¿qué dice la palabra? Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Comida. Comemos muchas veces más que un gusano. Ya es una religión comer. Glotonería es comer más de la cuenta. Y eso es bastante común dentro de la iglesia. Que se oiga un fuerte amén.
Esos amenes son amenes que no llenan los estándares. No os embriaguéis. Hay cristianos que todavía se echan el guaro, cristianos que se echan su cerveza cuando están tristes. Pero ¿cómo puede ser que aquí dice, no os embriaguéis, no os embriaguéis, ni os carguéis de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día? Por supuesto, esto se lo está diciendo, hermanos, a los israelitas, esta parte, pero es un hecho que se lo está trasladando a la iglesia, porque antes de que venga el día del Señor, antes que venga el día grande del Señor, la iglesia será tomada, la iglesia será llevada a ese nivel de gloria. Pero no se va a llevar a una iglesia que está desenfocada. Pero por eso es que el Señor está alertando a su pueblo. Entonces, en este caso, dice el versículo 35 del mismo capítulo 21 de Lucas: porque como un lazo vendrá sobre todos los hombres de la faz de la tierra. Es decir, cuando menos se acuerden, cuando así estaba sucediendo, cuando Noé estaba, hermanos, mire el periodo que les dio el Señor en su misericordia, porque el Señor siempre muestra su misericordia antes de llevar a cabo su juicio. El periodo que le dio a esta gente fueron 120 años de gracia. 120 años Noé estuvo preparando, y en ese preparar de la arca les estaba diciendo: viene juicio, viene juicio, Dios va a raer toda carne, arrepiéntanse. Y nadie le hacía caso, y nadie le ponía atención. Pero Noé siguió haciendo su trabajo, haciendo el arca y pregonando el evangelio, porque evangelios son buenas nuevas. Pero hermano, no entendieron. Es increíble que pensemos cuántos. Ahora se dice que la cantidad de personas que hay en el planeta son un promedio de 7,000 millones de personas. No 7 millones, no 7. La reprendió, y eso nos sirve a nosotros también. Le dijo: tú ahí, Marta, afanada y turbada, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no se le quitará. Debemos de ser como María. Debemos de ser esa iglesia despierta. Debemos de ser mire, hermano, oiga esto. Estamos a punto, yo no puedo poner fecha, pero de acuerdo a lo que nosotros vamos leyendo en las escrituras, ya no da más este tiempo, ya no da más esta sociedad, ya no da más este mundo, para que tarde el regreso de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preparémonos. No os afanéis en qué comeremos o qué vestiremos, dijo el Señor. Miren los pajaritos, miren las aves. El Señor se encargó de motivar a su iglesia, de motivarnos, y nos sigue motivando, y todo es en aras de que no nos desenfoquemos, de que no perdamos las perspectivas del regreso de Cristo. Bienaventurado al cual el Señor lo halle haciendo su voluntad. Son muchos cristianos que están pasando de largo estas alertas rojas que el Señor está dando. Son muchos creyentes. Ahora, por ejemplo, si en este momento no solo estamos desenfocados
de la venida del Señor. Y ese desenfocar nos ha llevado a estar en pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, como creyentes? Dice Juan: hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer algunos esta mañana? Si usted cree que no están en usted es un cristiano, pero usted sabe que no está en las condiciones óptimas, es decir, no está cumpliendo su responsabilidad espiritual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice la Biblia: pero si aquel siervo malo dijera, mi señor tarde en venir, y empezar a comer y a beber con los borrachos, dice, vendrá el señor de aquel siervo a la hora que no sabe y a la hora que no piensa, y ahí será el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hay cosas que arreglar, porque en este caso hay dos aspectos peligrosos. Uno es que Cristo está a las puertas. ¿Cuántos saben que Cristo está a las puertas? De una ofrenda de palmas para ese que viene a recoger a su pueblo. Y dos, que se nos pare el corazón, hermanos. Pues aquí nadie tiene seguro de vida. El seguro que se paga en los seguros de vida le queda al que queda vivo, pero el que se murió no se lleva ningún seguro. Aquí no hay seguro de vida. Hoy estamos vivos, mañana puede ser tarde. Y dice el escritor de los Hebreos: si oyeres hoy mi voz. ¿Cuándo? Mañana, el otro domingo. Hoy no endurezcáis vuestros corazones. Venid pronto, dice el profeta, y estemos a cuenta. Venir pronto, estas cosas hay que hacerlas luego. Porque algunos hermanos dicen: mire, yo no estoy bien, hermano, yo me quisiera reconciliar, pero ¿qué va a decir la gente? Gran error. Lo que diga la gente no interesa. Lo importante es que yo esté bien con Dios, y sea que me toque partir, o sea que venga Cristo, dijo Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Esta mañana, prepárate, preparémonos. Si hay que reconciliarnos, reconciliémonos. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque el Señor está por venir. El foco rojo está encendido. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en la barca. Y no entendieron. No repitamos la historia de los que no entendieron. Nosotros entendamos. Cuando Dios nos habla es porque no quiere la muerte del que muere, sino que procedamos al arrepentimiento. Cierre sus ojos. Oh, te adoramos, Dios.